Entonces, como para variar, empezaría yo con preguntar si hay alguna duda o pregunta sobre las sesiones pasadas. Todo ahí va más o menos. Bueno, hoy quisiera hacer, digamos, un paréntesis en lo que toca, digamos, a la materia como tal, pero sí quiero retomar las presentaciones y el ensayo final, ¿sí? O sea, quiero que acabo de poner dos tareas. Una de ellas es que decidan sobre el tema de su presentación y de paso también precisen el tema. Si va a ser el mismo, va a ser más, digamos, profundizando, o va a ser un tema completamente diferente. Pero sí es importante que ya lo vayan planeando desde ahorita para que no les gane el tiempo. ¿Ok? Si recuerdan, hay una transparencia en el sitio en donde vienen algunos temas que yo sugiero, pero ustedes pueden elegir otro, ampliar. Voy a compartir una presentación que también está en el sitio, en la pestaña que dice ensayo final. Y lo que trata de hacer es dar un panorama general sobre los pasos que sigue el proceso de escritura y cuál es la importancia del ensayo como un ejercicio. ¿Sí? Recuerden que hay la posibilidad de que el ensayo sea muy descriptivo o que sea interpretativo, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver algunos aspectos de si les parece bien, ¿ok? ¿Algún comentario? Sí, ok, bueno. Entonces vamos a ir por el proceso más o menos. Quizá esto lo han visto en otras weas, o lo han tomado en algún seminario, pero me gustaría que fueran discutiendo conmigo si es que tienen una postura diferente o tienen una visión diferente, por ejemplo, si lo han retomado, ¿no? Entonces, ¿cómo iniciamos el proceso de selección, por ejemplo, de un tema, ¿no? Puede ser que sea que se nos den, pero el otro es la elección que uno hace. Y como les decía en alguna de las sesiones, lo más importante en ciencia es las preguntas que uno se hace, las preguntas que uno trata de responder. Digo, estas surgen de maneras muy, muy diferentes, ¿no? Entonces, en este caso pueden o tomar el tema de los que he sugerido y explorar utilizando algunas de las palabras clave en alguno de los buscadores, ¿no? Puede ser Google Académico, que es muy extenso y permite recuperar mucha información, o alguno de los temas que estén, por ejemplo, en la frontera. Puede ser lo que les decía el otro día, epigénesis o epistasis o alguno de estos, o los problemas de hibridación, por ejemplo, entre especies, cuando hablábamos de caballos y de perros, ¿no? Pero por ahí se empieza, ¿no? Yo creo que es una labor importante. Lo más difícil es empezar. Entonces yo les sugeriría que ya empiecen. O sea, tomen una idea. Ahorita vamos a ver algunas de los métodos que pueden utilizar para explorar, ¿no? Pero yo sugeriría que ya empiecen con un tema o una idea. Las ideas después se van conjuntando. Pero lo importante es que ya hay que empezar, ¿no? La otra etapa es
personalizar ese tema. ¿Qué significa esto? Establecer de alguna manera los límites del tema. ¿Por qué? Porque van a lanzarse a buscar información, ahorita lo vamos a ver, y esa información puede ser agobiante, puede ser mucha. Entonces deben de establecer algunos filtros o criterios para seleccionar la información que van a recuperar. Me refiero a recuperar porque está en la nube o está en las bibliotecas, está en los libros. Entonces, hay que crear un contexto. Ahí puse que podían ver en la línea esta de argumento o la triada, si no la han visto el video, pero es una alternativa, ¿no? Déjenme ver si puedo recurrir al pizarrón. Cuando uno enfrenta un trabajo, creo que es muy importante después de la pregunta, ¿cuál es el objetivo del trabajo? ¿No? Entonces, hay algo que se llama el objetivo general. Ahí sí ven lo que puse sobre la presentación. En casa lo ven. Sí, sí se ve. Ok, gracias. Entonces, ¿qué es el objetivo general? Pues el objetivo general es qué es lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, ¿cuál es la pregunta que tratamos de contestar? Yo generalmente digo, tenemos un universo, cualquier que sea, por ejemplo, epigénesis o epistasis o hibridación o lo que quieran. Y ese universo es muy grande, hay que delimitarlo. Y eso se puede delimitar a través de una pregunta. Esa pregunta es, por ejemplo, ¿cómo afecta o evaluar la epistasis en el desarrollo del cerebro, por ejemplo, ¿no? O cómo puedo vincular epigénesis y cerebro. Entonces, ahí vean cómo utilizando dos conceptos yo creo un contexto. Nada más voy a tomar lo que tiene que ver con epigénesis y lo que tiene que ver con cerebro. Ya quité todo lo demás que me podría estorbar. Eso es crear un contexto. Pero de todas maneras, la pregunta del qué es, por ejemplo, relación. ¿Qué relación hay entre epigénesis y cerebro? Ese es el qué. Ahora, ¿cómo van a llegar a ese qué? El cómo se convierte en los objetivos específicos. Pues le voy a poner aquí, por ejemplo, el objetivo general es el qué. Y los objetivos específicos es el cómo. O sea, ¿cómo voy a resolver esta pregunta? ¿No? Los objetivos específicos siempre están subordinados al objetivo general. ¿No? Nunca rebasan. Tenemos un universo que es el qué y los cómo no pueden ser más grandes. O sea, poniendo una caricatura, por ejemplo, yo pongo genética del desarrollo, ¿no? Eso es mi tema general o mi qué. ¿Cómo lo voy a resolver? A lo mejor el primer objetivo específico es identificar, ¿no?, los procesos que involucrados. Identificar o esclarecer la relación entre uno y el otro. Si yo pongo cómo afecta cómo afecta uno de ellos a toda la humanidad, por ejemplo, pues estoy rebasando el objetivo general. ¿Sí? Vamos a ponerlo en concreto. ¿Qué se les ocurre como objetivo general? ¿Qué hayan pensado, por ejemplo, para el desarrollo de su presentación o de su escrito? También pueden participar los de casa, ¿eh? ¿Qué tema te ha interesado? Genómica de la individualidad. ¿Genómica de la individualidad?
¿Cómo voy a enfrentar la genómica de la individualidad? Por ejemplo, un objetivo específico podría ser definir individuo. ¿Sí? Entonces, claro, ese cómo está aportando a resolver lo de arriba, ¿no? El otro puede ser definir o determinar. ¿Qué dijiste? ¿Delimitar? No. ¿Tú dijiste? Ah, eso es muy, muy interesante. Ahorita vamos a entrar a eso. Determinar las etapas del individuo. Y ¿tiene varias etapas o tiene una sola etapa? Ahorita vamos a tratar de hacerlo, vamos a ver con un ejemplo, ¿no? Y así yo puedo tener, pero si pongo uno que dice establecer las relaciones entre individuo y población. O sea, vean, claramente este rebasa al objetivo general, porque en el objetivo general solamente voy a tratar al individuo, ¿sí? No a la población. Entonces puede ser que me haya interesado también la población, pero si yo lo incorporo como un objetivo, lo que tengo que pensar es, si este objetivo cubre más que el objetivo general, tengo que cambiarlos. En todo caso, si lo decido así, ese objetivo específico pasaría a ser el objetivo general y entonces uno de los objetivos específicos podría ser genómica del individuo, genómica de la población, porque entonces ya podría diferenciar individuo y población. En el tema grande están involucrados los dos, pero esto es inadecuado, esto está mal, ¿sí? Porque los específicos deben de estar subordinados al general. Y cada uno de estos objetivos específicos, puesto que dice el cómo, debe de tener un método para que yo determine, por ejemplo, cómo, con qué método voy a definir al individuo. Puede ser un método estadístico, puede ser un método lógico, puede ser un método taxonómico, ¿no? Tengo que utilizar un método y ese método lo tengo que hacer explícito, ¿ok? Entonces, cada uno de estos objetivos específicos con un método nos lleva a resultados, ¿sí? Te voy a poner R. Y los resultados, obviamente, se discuten en una sección del trabajo. Ahora, uno de los errores que comúnmente cometemos es que los resultados son solamente los datos crudos, es decir, los datos que resultan de la aplicación del método, más no la interpretación ni el juicio de valor de los resultados. Y ustedes seguramente se han enfrentado a esto y han visto trabajos o proyectos en donde se mezclan resultados con discusión. O sea, en los resultados obtuve el 40% de esto, 50% de esto, estas son las concentraciones, el número de individuos, ¿sí? Son solamente los resultados. La interpretación, el juicio de valor, la opinión va en la discusión. Y la discusión generalmente se orienta hacia donde uno quiere orientarla, puesto que hay muchas formas de ver los resultados. O sea, yo los resultados los puedo ver, por ejemplo, desde el punto de vista de médico.
los puedo ver desde el punto de vista biológico, los puedo ver desde el punto de vista de una población. No es lo mismo una discusión donde estoy orientando al individuo en términos poblacionales que en términos médicos, por ejemplo. ¿Sí? Son conceptos diferentes. Entonces yo podría hacer una discusión de la definición de individuo hacia la medicina o hacia la ecología o hacia la genética o hacia usted, ¿no? Entonces ustedes van a definir la orientación de la discusión, pero no mezclen resultados con discusión, ¿ok? Esto es una manera en la cual uno puede evaluar proyectos o informes de proyectos. O inclusive, por ejemplo, hay una OEA que se imparte que es análisis de textos. Es una OEA optativa. Entonces, ustedes pueden analizar un texto de muchas maneras, pero una de ellas es qué tan congruente es el texto en términos de la pregunta que se hizo el autor o los autores. ¿Es congruente esa pregunta con el cómo la va a resolver, es decir, los métodos que utiliza y los resultados que obtiene? O sea, ¿hay una congruencia? ¿O hay, por ejemplo, objetivos específicos que no tienen método o que no logran resultados? Esos son elementos para poder evaluar, ¿sí? Y evaluar no es necesariamente poner una calificación, sino evaluar es cumple o no cumple. Entonces, estos elementos les van a servir cuando alguien les diga, oye, échale un ojo a este escrito o a este proyecto y dime qué piensas. Pues uno de los elementos es qué tan congruentes son los pasos, las partes que conforman el documento. Ustedes van a tener que hacerlo en la presentación y en el ensayo. El ensayo es una forma de escribir, pero la manera en la que se aborda el problema, la pregunta es muy similar. Ustedes pueden escribir eso en la forma de un poema, en la forma de una historia, en la forma de un cuento, un trabajo científico o un ensayo. ¿Ok? ¿Sí me explico en casa? Sí, doctor. Bien. ¿Sí? Entonces, recuerden, objetivo general, objetivos específicos, que es el cómo, el método de resultados, y la discusión puede ser por qué y para qué. ¿Cómo van a organizar la información? ¿Sí? Ya definieron su tema, van a definir el cómo, ya tienen inclusive los métodos, pero ahora necesitan la información. O sea, ponerle carnita a este huesito que acaban de definir, ¿no? Entonces, una es palabras clave, ¿no? De esas palabras clave ustedes van a obtener muchos trabajos, muchos PDF, ¿no? Ahora, supongamos que de la búsqueda para hacer la presentación o para el ensayo tienen 100 artículos, ¿no? O 100 PDFs. ¿Cuáles de ellos van a utilizar para su trabajo? ¿Cuál sería un criterio? Un filtro. ¿O van a leer los 100 trabajos? No, pues el que más se acopla a la formación que queremos buscar. ¿Un qué? Sí. El que más se acople a la información que queremos buscar. Ok, pero ¿cómo defines? ¿Tú tienes 100 trabajos y de esos vas a leer los 100? ¿Cómo sacarías la información de los trabajos si tienes 100 y no quieres leerlos todos? ¿Qué método utilizarías? ¿Alguien en casa? Está complicado, ¿no? Porque el tema, cualquiera pusiste genómica del individuo. Entonces tú vas a utilizar de primera instancia dos conceptos. Vas a poner genómica y vas a poner individuo. O vas a poner genómica más individuo. Entonces, esos son dos palabras clave. Entonces, con eso vamos a ver cuánto saca, por ejemplo, Google Académico. Porque saca 100.
Pues los 100 los vas a ocupar. ¿Cuál podría ser un criterio de selección? ¿Cuál es la primera información que ustedes obtienen de un artículo? ¿Por dónde un lector qué hace? Cuando van a una librería y dicen, pues voy a comprar un libro, no saben cuál, no van prejuiciados, sino se les antojó leer un libro y ahora van a Gandhi o van a Sótano y dicen, voy a comprar un libro. ¿Qué hace primero? Digo, el tema, ¿no? O sea, en este caso, puedo buscar historia, o puedo buscar novela, o puedo usar poesía. Y luego, La sinopsis. O el título. el título, ¿no? Es más obvio. Acuérdense del pensamiento simple. El título, ok. Y luego del título, ya sacan el título. ¿Y cómo deciden si lo compran o no lo compran? Leemos la sinopsis. ¿Cuál es el equivalente en los trabajos? El resumen. El resumen o el abstract. Entonces, mi primera aproximación es el título, o sea, mi primer filtro. Y el segundo es el resumen. Yo leo el resumen. Si el resumen trae elementos que enriquecen, que pueden resolver esa pregunta, entonces quizá tenga que leer todo el artículo. Entonces, de esos 100, puede ser que solamente me quede con 20. Otro criterio puede ser, en el caso del ensayo o en el caso de la presentación, puede ser una ventana de tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se ha hecho en los últimos 10 años, en los 5 años? Eso a veces nos lleva a lo que se llaman revisiones. La revisión es una búsqueda exhaustiva de referencias sobre el tema en los últimos 5 años. Es tan complicado, como decía yo, leer los 100 artículos, que si alguien hace una revisión sobre el tema, a mí me facilita muchísimo el trabajo. No tendría yo que leer los 100 trabajos, sino ya una revisión de cuál es el estado del arte. El estado del arte es cómo se encuentra el conocimiento de algo en toda la historia o en los últimos 5 años o en un lugar. Puede ser, ¿qué se ha hecho sobre el fenómeno del individuo en México? Esa puede ser una ventana. La otra puede ser, ¿qué se ha hecho en México en los 5 años? ¿Sí? Y de esa manera le van poniendo límites, van estableciendo un marco de referencia sobre el cual lanzarse. ¿Ok? Entonces, hay que establecer un método de trabajo. Y entonces tienen dos instrumentos, digamos. Tienen la referencia y el artículo como tal, que siempre se los van a pedir. Las referencias todo el mundo se las pedimos. Cuando hacen una presentación, una práctica, un trabajo, los profesores les dicen, ¿y las referencias? ¿De dónde sacaron esto? A nivel de licenciatura, aceptamos todavía lo que le llamamos referencias secundarias. Las referencias secundarias son lo que alguien opinó sobre algo. Un libro de texto es una buena referencia secundaria, ¿sí? Pero la referencia primaria significa que ustedes tienen que ir al origen, al artículo en donde se cita la evidencia que respalda lo que yo voy a decir. Entonces necesitan las referencias primarias y esas son las que se citan. Entonces, para eso yo sugiero un instrumento que es gratuito para nosotros, estamos en la UNAM, que es un gestor de referencias. ¿Lo han usado? ¿No? ¿En casa han usado un gestor de referencias? Sí, es el que tiene ahí abajo, ¿no? Ahí está, en Note. No lo dejó para... No sé, creo que ha pasado. ¿Lo usaron? No, Ahí está. es que venía la parte de abajo, pero nunca supe cómo utilizarlo. Sí lo intenté, pero no supe. ¿Sí te acuerdas? Sí, pero no supe. ¿Sí? Entonces ahorita lo vamos a ver. ¿Alguien en casa lo ha usado? A ver, voy a ver el chat. No. No. ¿Verdad? Entonces ahorita vamos a ver. En BD1, hay una sección, a ver si la podemos ver aquí. Voy a tratar de compartir
Servicios, recursos. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde las vi? Aquí está. Vean, ¿sí lo ven en casa? En recursos dice colecciones y dice gestores de referencia. Entonces van a gestores de referencia y manejamos tres. Los tres están abiertos para los alumnos y los profesores. ¿Sí? El que yo uso es EndNote, que es el del lado izquierdo. Está Mendeley y Zotero. Zotero no conozco, no sé cómo trabaja. Y Mendeley trabaja a través de las bibliotecas. Pero EndNote es muy versátil. Antes nos dejaban bajar en la versión, la versión de escritorio, pero parece que ahora solamente hay la versión en línea. No importa, lo pueden hacer en línea, ¿sí? Entonces, ya que bajan el programa o lo utilizan en línea, es una biblioteca digital, ¿sí? Entonces, lo que tienen aquí, por ejemplo, es el número de referencias que yo tengo en total, ¿no? En este caso son 6,410 hasta arriba, ahí se ve mi cursor. Y las puedo separar en diferentes grupos, ¿no? Y yo puedo tomar cualquiera ahorita, por ejemplo, y vean, le doy clic, y entonces tengo la referencia arriba, el título, los autores, la revista, y abajo tengo un cuadrito en donde sale la referencia ya construida. Ahorita lo vamos a ver de manera práctica, ¿ok? Entonces tengo esa información, pero también puedo poner ahí mismo un PDF. El PDF lo puedo abrir directamente ahí, ¿no? O puedo abrirlo en Acrobat. Aquí le puedo decir, ábrelo en Acrobat. Y aquí yo puedo hacer lo que ustedes ya saben, comentar, subrayar, compartir, cortar, pegar, etcétera, ¿no? Entonces aquí van, en este tema, por ejemplo, van a poner ahí genética o van a poner... Yo sugiero que vayan teniendo ya su biblioteca personal de toda su licenciatura y después quitan lo que no les sirva, pero vayan dejándose trabajos que son importantes y que no son a lo mejor solamente de un tema, sino son de visión general, ¿no? Pero bueno, aquí está el PDF, tiene un clip ahí si es que tienes el PDF, el autor, el año, esto lo pueden mover, le pueden poner etiquetas, ¿no? Por ejemplo, aquí hay dos etiquetas, el título, pero vamos digamos a la parte más interesante. Abren, seguramente ustedes usan Word, ¿no? Sí. Entonces yo voy a abrir un archivo y voy a empezar a trabajar. Ya tengo las ideas, y ahorita vamos a ver cómo se hacen las ideas, pero ya tengo la idea y ya sé por dónde voy a empezar. Entonces, yo voy a empezar a escribir sobre la definición del individuo, ¿no? Y de acuerdo aquí en el individuo, pues este cuate habla sobre el individuo, ¿no? Lo marco, ¿no? Y aquí hay un vínculo de Word con el gestor, vean que dice EndNote. Entonces le pico aquí y le digo que inserte la cita. Y entonces vean lo que hizo. Lo que hizo fue, puso la referencia que indica de dónde tomé ese concepto o a lo que me estoy refiriendo, claro, como siempre entre paréntesis, y abajo automáticamente lo que hace es construir las referencias. Vean. ¿Sí? Puedo seguir escribiendo, perdón.
Y ahora decir, en el sentido de, y tomo a lo mejor aquí ¿no? Que es una especie invasora, la pongo ahí, le pongo que ponga la cita, nada más que esta cita la quiero manejar de otra manera, quiero que presente al autor y el año, porque voy a decirlo así, en el sentido de Lo-Fen, ¿no? Una especie invasora, etcétera, etcétera, etcétera. Y vean, ¿sí? Ya puso la referencia, a lo mejor esta referencia está incompleta. ¿No? Es esa, ¿sí ven? A lo mejor Russell, okay, pues voy a poner a Russell Schnickert. Y vean, ya me separó, esto lo voy a separar en párrafos para que sea más fácil de ver. Porque quiero que vean algo interesante. Ya me lo separé. Entonces tengo tres referencias, que son las referencias que están en el texto arriba. ¿Sí? Pero además yo puedo cambiar el formato de esa referencia. Supongamos que el formato de esa revista no me gusta o el profesor me dijo que tiene que ser así el formato, ¿no? Tiene que ser autor, año, título, etcétera. Pues entonces aquí arriba donde dice estilo, le cambio, ¿no? Y vean, automáticamente lo cambio. ¿Sí? Es una herramienta que te facilita las cosas, ¿no? De otra manera, lo que a mí me sucedía y le sucede a muchos es, a veces tomas notas de alguna referencia y después no sabes de dónde vienen, ¿no? O las anotas en el texto y pones, pues entre paréntesis, Sandoval 2021. Pero si tú no sabes qué trabajo es y tendrías que dedicarle más tiempo a buscar la referencia. Entonces un gestor de referencias te permite hacer esto. ¿Sí? Entonces yo les sugiero que vayan guardando esta búsqueda en un gestor, empiecen a manejarlo y les va a servir para toda su vida, ¿eh? La otra herramienta que les quiero mostrar es esta. EndNote es gratis. No sé si hay una versión gratuita, creo que hay una versión básica que la pueden utilizar, pero es algo parecido a Adobe, que maneja PDFs, pero con muchas ventajas. Una de ellas es, por ejemplo, yo puedo tener, marcar cómo obtengo las notas para mi investigación. Pues resaltando algunas partes que me llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta, y la puedo jalar. Es como si tuviera un escritorio junto, donde puedo ir juntando aquello que me llama la atención, ¿no? O puedo hacer también algo así. ¿Sí? Y después lo puedo decir que todo esto me lo junte, ¿no? De aquí puedo mover, o sea, no sabes qué va primero esta idea, y además las puedo vincular, o sea, le puedo decir que están vinculadas. Puedo seguir leyendo y si le doy clic aquí, me dice en qué parte del texto está. Claro, yo puedo hacer inclusive anotaciones aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, esto me parece fabuloso y les puedo juntar.
Entonces ya no tengo que revisar todo el libro, todo el archivo de PDF, sino simplemente las notas que saqué. ¿Sí? Entonces, estas dos herramientas son muy útiles para la hora que hagan su presentación o su archivo. ¿Sale? Voy a hacer un paréntesis, voy a entrar mejor en otra cosa porque veo que estás durmiendo. No, ¿Estás cansada? no, me duele la cabeza. ¿Te duele la cabeza? Sí, de repente como me pongo a salir. No sé. Sí, a veces pasa así. Me duele porque si me mareo cuando me Es que a esta hora las clases, la verdad es mortal. No ha comido uno, o ya comió uno, y entonces, Yo creo que porque estuvimos en el sol. también puede ser, ¿no? Sí, de hecho, es doloroso. Ay, pero dije, ay, ya sí, ahorita se me pasa. Entonces, esto es de añadir contenido, lo que les acabo de mostrar en la parte de añadir contenido. Es decir, cómo van tomando información de las fuentes y las van jerarquizando. Y las pueden ir agrupando por subtemas. Acuérdense que es muy importante que el texto que van a presentar o la presentación tenga continuidad y tenga coherencia. Entonces, a veces con las notas yo puedo establecer esa continuidad. ¿Cómo lo establezco? Yo puedo ir de lo general a lo particular, o puedo ir de lo particular a lo general. ¿Sí? Eso es establecer una línea de argumento. O pueden echarle un ojo a esto de la triada, que también lo puse ahí en la sesión. ¿Sí? Me voy un poco más rápido, ¿no? Y luego hay que presentarlo, hay que elegir un formato. En este caso yo sí les sugerí que fuera un ensayo. Después lo pueden ver en la plataforma para no cansarlos más. Y algo más importante es practicarlo. La única manera de aprender a escribir es escribir. Y además el problema es que ustedes se van a comunicar por algo escrito. Y entonces tienen que aprender a escribir y a escribir bien. ¿Sí? Entonces, hay que respaldar todo lo que vayamos haciendo. O sea, tienen que crear un archivo de respaldo, ya sea en una memoria o en la nube o en papel, pero muchas veces se pierde lo que hemos hecho y es un viacrucis volver a reconstruir las cosas. Entonces, trate de respaldar todo y obviamente sepan dónde lo respaldan, ¿no? Luego, la otra parte que es muy importante es compartir. Una vez que escribí, ¿no? Cuando tienes un borrador, compártelo con alguien. ¿Para qué? Pues para ver si está claro, si se entiende, ¿no? Ya, si está bien escrito, pues a lo mejor alguien que sabe escribir. Pero por lo pronto, compártelo para ver, primero, la claridad de tus ideas. No necesariamente tiene que ser un colega o un científico, es simplemente tu hermano, a quien se preste a leer, porque luego ya no vale lo que tú escribes, ¿no? Pero, o no me interesa, pero que le dé una leída y entonces pueda decir si hay claridad. Para esto pueden utilizar los enlaces, eso también lo conocen ustedes, desde un Acrobat, pueden ustedes compartir para que alguien haga comentarios, pueden decidir si hace comentarios, si edita, hasta dónde llega el comentario, ¿no? Y luego es muy importante la parte de abajo, ¿no? O sea, siempre que les den a ustedes algo para leerlo, que es, oye, ¿qué opinas? Traten siempre de que sus críticas sean positivas. Aunque sea una visión no muy buena, denle la vuelta, ¿no? Y digan, bueno, pues sabes que yo te sugiero que mejor lo abordes desde este punto de vista. No le digan, oye, no sirve, vuelve a hacer. Porque desalienta, ¿no? Entonces siempre traten de ser positivos en sus comentarios, ofrezcan retroalimentación a las ideas, etcétera, para que crezca su texto, ¿no? Es muy interesante dar a
conocer lo que estamos haciendo y saber qué piensan los demás. Y luego la otra parte es colaborar. Por ejemplo, si van a trabajar en equipo para la presentación o para el ensayo, es muy importante colaborar. Y colaborar es explotar estas inteligencias múltiples que les he dicho. Hay alguien que puede ser muy bueno buscando información, puede ser muy bueno sintetizando la información. El otro o la otra persona o su compañera puede ser muy buena escribiendo. Entonces, colaborar enriquece los trabajos, ¿no? Y esto de colaborar también lo pueden hacer compartiendo, ¿no? Compartiendo a través de una... Y luego, pues obviamente, envían su trabajo y vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Cuáles van a ser los elementos de evaluación? Lo que les dije, ¿no? Hoy en la mañana les comentaba que en algunos posgrados, inclusive ya la presentación del tutoral o la presentación del trabajo es simplemente cumple o no cumple. Ya no estamos usando notas ni una calificación, estamos, para mí beneplácito es reconocer que cada uno de nosotros es diferente y enfrenta las cosas de manera diferente. Entonces, lo que voy a ver es si es congruente lo que has escrito, si tiene un método, si realmente están alineados, por ejemplo, el objetivo general con los objetivos específicos, con los métodos, todos los métodos dieron resultados, cómo presentan los métodos, los resultados pueden ser en una tabla, pueden ser en una gráfica, pueden ser, ¿sí? Eso es lo que se evalúa, no se evalúa si estás bien o estás mal, ¿no? ¿Preguntas o dudas? ¿No? ¿Para cuándo es? ¿Para cuándo es? Semana 11. El ensayo. La presentación, por eso les pedí los temas ahorita, para que me los entreguen a más tardar la siguiente semana, para que podamos hacer una calendarización de los temas. Ustedes me van a decir cuánto tiempo necesitan, ¿no? Yo tampoco les voy a decir tal fecha, ¿no? Ustedes me dicen, ¿sabes qué? Yo 2 semanas, 3 semanas, y los vamos distribuyendo. Siempre y cuando quede en el intervalo del trimestre, para que no se salga el trimestre, ¿no? Pero se puede ir revisando, ¿no? Ah, sí, ahorita que digo de calendarizar. Sí. Hay que calendarizar, hay que programarse, hay que hacer una planeación. Pero va a ser sesión para revisar los trabajos. Del ensayo. No, el ensayo yo lo reviso, les hago anotaciones y se los envío. De la presentación sí la hacemos aquí. ¿Sí? Y el ensayo, cada cuánto se lo vamos a estar mandando. Es que Tiene etapas. Ajá, ok. Tiene 3 etapas el ensayo. Están ahí puestas en la... Sí, como lo que hizo en taxonomía, ¿no? Que una semana te da algo y lo revisamos. Sí, ya. exacto. Sí, ya, ok. Entonces, por favor, chequen las tareas, ¿vale? Ok, entonces, voy a entrar, nada más les voy a dar una introducción a una parte muy importante de genética que le llamamos continuidad. Vean que hemos definido todavía genética, ¿eh? Estamos viendo aspectos de esa disciplina. Pero algo muy interesante es lo que le llamamos continuidad. Si quieren, lo pueden denominar de otra manera. Algunos le podrían decir herencia. Otros podrían decir es la relación ascendencia-descendencia. ¿Sí ven la presentación en casa? La continuidad tiene, obviamente, la pregunta sería la continuidad de qué, ¿no? Entonces, dices, puede ser la continuidad del fenotipo o puede ser la continuidad del genotipo. Pero recuerden que el fenotipo es la expresión. Digamos que la biblioteca es el DNA. Yo puedo expresar tomando un libro de diferentes lugares, pero la biblioteca es lo importante. ¿Ok? Entonces, el DNA está en 3 sitios. Si se recuerdan, ya lo habíamos platicado. Está en el núcleo, en el cloroplasto y en la mitocondria, ¿no? Y vean los tamaños de los DNA, ¿no? El DNA de la mitocondria es más pequeño, tiene pocos genes, mientras que el cloroplasto es mucho más grande y tiene muchos genes. Pero lo más importante es que son DNA circulares. ¿Sí?
¿Eso les recuerda algo? ¿Quiénes tienen DNA circular? La mujer, ¿no? ¿Pues qué? La mujer. No. No, o sea, todos estamos hablando, en nuestro caso, ¿cómo se realiza el DNA? Lo vimos la sesión pasada. ¿Por alelos? El alelo son las posibilidades de expresión. Acuérdate, tú tienes 2 cromosomas homólogos. Entonces, el DNA en los eucariontes es así, ya lo habíamos visto. Es helicoidal. ¿Sí? Y con una proteína se forman los cromosomas. ¿Sí? Entonces, nuestro DNA está helicoidal y está compactado en los cromosomas. Entonces, nosotros no tenemos DNA circular. ¿Sí? El DNA circular está en la mitocondria y el cloroplasto, pero también está en organismos que no son eucariontes. Por ejemplo, el DNA de las bacterias es circular. ¿Sí? O el DNA de las cianobacterias o de algunos de estos autótrofos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una relación en el pensamiento simple entre esta estructura y lo que les acabo de decir, de las bacterias y las cianobacterias? Sí, claro, los protistas y nosotros tenemos cromosomas, pero ¿en qué otro lugar? ¿Qué relación tendría o qué hipótesis podrías elaborar, Alan, si tienes cloroplastos, DNA circular en el cloroplasto, DNA circular en la mitocondria y DNA circular en las bacterias o los procariontes en general? Ambos son circulares. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos DNA circular nosotros? ¿Qué se les ocurre que podría haber pasado? Que son parientes, están relacionados de alguna manera, ¿sí? ¿Y cómo llegaron a estar dentro de nosotros, Doc? Endosimbiosis. ¿Dónde? Sí, endobiogénesis. Entonces, por eso se dice que la mitocondria y el cloroplasto posiblemente fueron organismos de vida libre, que fueron tomados por una segunda célula, no fueron degradados, sino que se quedaron, se especializaron, y ahora la mitocondria regula lo que es respiración y el cloroplasto regula lo que es fotosíntesis. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos tipos de DNA tenemos nosotros? Estoy hablando de DNA, no de bases, ¿eh? A lo mejor te refieres a las bases. Sí. Las bases nitrogenadas son 4: adenina, timina, guanina, citosina, que cambia o casino en el RNA. Pero porque el RNA es el que traduce la información que está en el DNA para poder sintetizar proteínas, ¿no? Nosotros tenemos 2 tipos de DNA, entonces. Tenemos el circular, ¿en dónde? En nuestras mitocondrias. ¿Nosotros tenemos cloroplastos? Nosotros no tenemos cloroplastos, porque nosotros somos heterótrofos. ¿Sí? Solamente los autótrofos tienen cloroplastos. ¿Qué quiero decir con autótrofos? Todos los que realizan fotosíntesis. ¿Sí? Hay otro tipo de autótrofos, pero me refiero a los que realizan fotosíntesis. Entonces, vean, una planta, un vegetal, digámoslo en el estricto o en el sentido más amplio, tiene 3 fuentes de información: el cloroplasto, la mitocondria y el núcleo. Y lo más interesante es que hemos visto que hay intercambio de genes entre los organelos a lo largo de la evolución, ¿sí? No de la noche a la mañana, ni de hoy
biológica, sino en términos de la evolución. Y entonces lo que hace la continuidad es asegurar que esta información pase de una generación a otra. Eso es lo que le llamamos continuidad, ¿no? O sea, en biología hay, ya lo vimos en taxonomía, las 4 grandes áreas: unidad, diversidad, continuidad y cambio, ¿no? Entonces, esto es importante, la continuidad, cómo los organismos se mantienen en el tiempo y en el espacio. Claro, se pueden mantener como antes se pensaba, ¿no? De una manera sin cambios, ¿no? Estamos construidos de esta manera y lo único que hacemos es replicar la misma forma, ¿no? No sufrimos cambios, o podemos tener alteraciones a lo largo del camino. Por eso la biología dice continuidad y cambio. O sea, si no hay cambio, entonces no habría evolución. Entonces, continuidad es de una generación a otra. Esta información no es estática, se mueve, cambia. Entonces, continuidad y cambio. Unidad y diversidad lo vimos en taxon, ¿no? Unidades, características que definen; diversidad, características que varían. ¿Sale? Ok, esto es eucariotas. Y es lo que ya vimos. Tenemos 2 cromosomas homólogos y tenemos los alelos. Ok. Ahora, lo que hemos visto es que cada DNA cambia con velocidades diferentes. No hemos visto, antes Kimura decía, la teoría neutral de evolución decía que todos los linajes, cuando me refiero a linajes me refiero a los organismos, a los diferentes organismos, tienen la misma tasa de cambio. Después nos dimos cuenta que no, ¿no? Entonces, vean, este es un cuadrito donde se comparan los DNA de los 3 organelos que conocemos, que poseen DNA. Hay fragmentos de DNA libres, ¿sí? Que durante la duplicación se quedan y ahí andan en el citoplasma. Pero estoy hablando solamente de los organelos. Que los organelos se pueden dividir y entonces cuando se dividen duplican su contenido. Los fragmentos de DNA libre no tienen esa cualidad. Es la gran diferencia entre el RNA primitivo y el DNA real. O sea, el DNA tiene la capacidad de duplicarse, de replicarse, ¿sí? Aunque esta replicación, ustedes lo saben bien porque ya llevaron biología molecular y llevaron, ¿no? ¿Todavía no? Y llevaron, sí, y se dice que la replicación es semiconservativa. ¿Se acuerdan por qué? Porque es muy interesante el proceso de replicación. El proceso de replicación tiene una plantilla. Acuérdense que el DNA es así doble. Entonces abre en el momento que se va a duplicar. Esta hebra y esta hebra son la plantilla sobre la cual el RNA va a copiar, ¿sí? Y entonces este RNA es el que empieza a duplicar el DNA, claro, con sus procesos de checar que está funcionando, etcétera, ¿sí? Pero entonces esta es completamente fiel, pero esta puede ser que copie errores, ¿no? Por eso se llama semiconservativa, porque esta sí sabemos que es una plantilla fiel, pero al hacer la copia puede tener errores. Por eso es semiconservativo. Ok, entonces tenemos 3 tipos de DNA, ¿no? Aquí está mitocondria, cloroplasto, núcleo. ¿En dónde? En las plantas. Son los únicos organismos que tienen los 3. Luego viene un primate, que es ya un heterótrofo,
Entonces no tiene cloroplasto, tiene mitocondria, tiene núcleo y un ratoncillo. Entonces, quiero que echen un ojito a las tasas de sustitución. La tasa de sustitución es cuando una base cambia, ¿no? Entonces, la plantilla puede tener su secuencia de bases, que ya vimos, pueden ser estos exones o intrones, es decir, codifican o no codifican, ¿no? Entonces tienen calidades diferentes, pero de todas maneras en el momento de la duplicación puede haber un cambio de una base por otra, eso se llama sustitución. Puede ser que gane, pierda o simplemente se sustituye. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? Entonces a eso le llamamos tasa de sustitución. Entonces comparen. Y ya con esto terminamos. Vean, mitocondria, su tasa de sustitución, vean, ¿no? O sea, va de entre 0.2 y 1.1. Luego compárenla con la del cloroplasto. Y finalmente, aunque aquí hay varias, ¿no? No puse la de arriba. ¿Sí? Oh. ¿Cuál es? Este es una. ¿Sí? Esta es la otra. Y finalmente tenemos esto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver dentro de las plantas, o sea, de los autótrofos, ¿cuál es el DNA? Vamos a hablar de lo. ¿Cuál es el DNA que cambia más rápido? Pues el que tiene la tasa de sustitución más alta, ¿no? En este caso, ¿cuál sería? El núcleo, ¿no? Entonces, vean, el núcleo tiene una tasa de sustitución mucho más alta que el cloroplasto. Y el cloroplasto más que la mitocondria. Quiere decir que el DNA, la información del DNA de la mitocondria cambia muy poquito. ¿Sí? Luego, el cloroplasto y luego en el núcleo. ¿Alguien tiene una idea de por qué? Por la naturaleza del DNA, claro. Pero recuerden que, por ejemplo, las mitocondrias se heredan siempre solamente en la línea materna. Lo tienen ustedes un óvulo grandote con un montón de material, y en cambio un espermatozoide que lo único que tiene casi es el DNA, ¿no? Más un poco de proteínas ahí para nadar, pero no lleva mitocondrias. Entonces no hay mezcla de mitocondrias en los organismos. Tenemos una línea materna en la mitocondria. Entonces, claro, cambia eso, ¿no? El núcleo cambia muchísimo más, porque además hay recombinación. ¿Ok? Entonces, mitocondria, cloroplasto y núcleo. Pero ahora comparémoslo con los heterótrofos. Y vean la tasa de sustitución de la mitocondria. Es más alta que la del núcleo. Y es más alta que la del núcleo. Y de todas maneras, la mitocondria en los animales se hereda de vía materna. Pero su tasa de sustitución es mucho más alta. Cambia más rápido que en el núcleo. ¿Sí? Entonces, esto implica que la información de cada uno de los DNA
se transfiere, hay continuidad con una tasa de cambio. ¿Sí? Entonces, cuando queremos hacer estudios de DNA, pues tenemos que determinar, por ejemplo, cuál es la ventana de tiempo que queremos analizar. Si yo quiero analizar generaciones atrás de un organismo y saber qué sucedió hace muchísimo tiempo, pues lo que necesito es un DNA que cambie poco. Porque si cambia mucho, los cambios se acumulan al final. ¿Sí recuerdan de filogenia, de taxonomía o no? La filogenia es, todos los cambios se acumulan en los grupos terminales. Entonces, por eso es importante esto. ¿Preguntas? Por allá en casa. Pasa lo mismo con los roedores, ¿no? Con Con las roedores, características de cambio que tiene la mitocondria. Sí, la mitocondria es mucho más alta Que no, que el núcleo, ¿no? Entonces, si yo hago estudios de filogenia queriendo saber, por ejemplo, si esta especie se parece o es la misma que esta, en el caso de los roedores, ¿sí? Uso mitocondria. Pero si yo quiero saber si estos dos pertenecen, digamos, a grupos ancestrales que en taxonomía podrían ser géneros o familias, pues entonces uso núcleo. ¿No? ¿Sí me expliqué?